chicos y chicas, después del descanso que ha servido para desconectar un poquito y descansar de tanta información tan interesante y necesaria para nuestro campo de conocimiento, ahora vamos a ir con una ponencia sobre mecanismos de regeneración del músculo esquelético tras una lesión, que la va a dar nuestra compañera Esther García Domínguez, que es doctoranda de la Universidad de Valencia del Departamento de Fisiología del Ejercicio y además es la secretaria de ANECAFIDE, por tanto es de la casa, por decirlo así. Así que ya no me enrollo más y un aplauso para ella que va a dar la charla. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, ya casi tardes. Yo os voy a hablar un poquito de un punto de vista quizá diferente a lo que podáis estar acostumbrados, porque dentro de la fisiología del ejercicio, no sé si algunos estáis muy interesados, quizá los que estáis más orientados al rendimiento o a la salud, pues sabéis que hay diferentes grados de explicación de los mecanismos durante el ejercicio físico y el más básico, el que se estudia en los laboratorios, pues yo os lo voy a traer aquí. Entonces, os voy a explicar un poquito qué es lo que ocurre cuando hay una lesión en el músculo esquelético después de la práctica del ejercicio físico y tanto a nivel humano como algo que quizás os pueda resultar un poco más particular, que es en un modelo animal, que es el caso de los ratones, un modelo murino, qué es lo que está pasando a nivel interno en el músculo esquelético cuando hay un daño de la fibra muscular y qué mecanismos dispone ese sistema para poder regenerarse y continuar con su funcionalidad. ¿Vale? Entonces, yo os voy a pedir, por favor, que mantengáis la concentración para no perder el hilo y si en algún momento os despistáis, cortadme, preguntadme y lo retomamos, ¿vale? Que creo que sí os facilitará mejor la presentación. Entonces, un pequeño repaso de la fisiología del músculo esquelético. Sabéis que la célula del músculo esquelético es la fibra muscular. Es una célula muy particular porque es polinucleada, tiene multitud de núcleos en su interior y además es contráctil. ¿Os acordáis cuál era la unidad que da esta característica a la fibra muscular? ¿Cuál es la unidad contráctil de la fibra muscular? El sarcómero, muy bien. Entonces, la estructura interna de la fibra muscular son sarcómeros y otras proteínas estructurales que permiten la producción de fuerza, de tensión muscular y la flexibilidad de la fibra muscular. ¿Qué es lo que pasa? Aunque esa es una de las funciones de la fibra muscular, del músculo esquelético, cuando a esa fibra se le somete a un estrés muy elevado, a una tensión muy elevada, muy extenuada, llega la lesión muscular. ¿Vale? Entonces, la fibra muscular se daña. Hay una lesión interna del músculo esquelético que necesita ser regenerada. En el músculo de los mamíferos, tanto en los humanos como en los animales, cuando hay un proceso de daño muscular tras una lesión, de cualquier tipo, puede ser bien un traumatismo, un golpe, un corte, pero también el ejercicio físico. Hay dos grandes fases de regeneración muscular. La primera es la fase de degeneración o necrosis. Cuando hay el estrés que produce ese daño en la lesión, se activan una serie de vías inflamatorias que inducen la pérdida de la arquitectura del músculo esquelético. Y es esa respuesta al daño lo que implica la siguiente fase, que es la fase de regeneración o miogénesis. ¿Qué ocurre en esta fase? Se activan las células miogénicas que migran al lugar del daño y pueden tener dos mecanismos de regeneración, o bien proliferan y regeneran la fibra muscular que ha sido dañada, o bien generan una nueva. ¿Vale? Esos serían los dos mecanismos que tenemos. ¿Y en quién recae este papel? ¿Qué nos suena que son las células que migran al lugar del daño? ¿Qué pensáis? Cuando os hablo de regeneración muscular, ¿en qué pensáis? Las células satélite, ¿vale? La he dicho antes de mirar, que la estaba viendo. Muy bien, las células satélite son las clásicas células que se encuentran entre el sarcolema y la lámina basal de la fibra muscular y son las células madre del músculo esquelético. Entonces, cuando el daño es muy agresivo, las células satélites son las encargadas de regenerar ese tejido. ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos? ¿Existe algún mecanismo de regeneración muscular que sea independiente de las células satélite? Y esto es lo que yo os voy a contar, porque al parecer no todo depende de las células satélite.
Nuestro primer objetivo fue diseñar un modelo que indujese un daño muscular y entonces poder caracterizar ese daño. Es decir, si yo quiero estudiar el daño muscular, primero quiero garantizar que lo que estoy haciendo es inducir un daño muscular. ¿Cómo lo hicimos? Primero, sabéis que hay que ir desde lo más básico es el modelo animal, y si eso funciona, nos pasamos al humano. Pues teníamos unos ratoncitos que los sometimos a una sesión de ejercicio físico. A ver, ay, no sé si se reproduce. Ah, claro, no. No os puedo poner los vídeos, qué pena, porque es un PDF. Es que no leía bien el PowerPoint. Sabéis que entre los diferentes tipos de ejercicio físico que tenemos, las diferentes formas que tenemos de movernos, una de las formas de contracción muscular que mayor daño induce es la contracción excéntrica. ¿Os acordáis cuál era la contracción excéntrica? ¿Vale? Es la contracción de la fibra muscular en la que se produce tensión mientras el sarcómero se está elongando, ¿vale? Se produce fuerza o tensión muscular mientras el músculo está aumentando su longitud, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este ejercicio, si yo estoy frenando la bajada, estoy haciendo una contracción excéntrica de los músculos braquiales, el bíceps braquial, por ejemplo. Como sabemos que esto es un modelo que induce daño muscular, sometimos a una sesión de ejercicio excéntrico en un tapiz rodante. Si os fijáis, a ver si esto el puntero. ¿Dónde está el puntero? Vale. Si os fijáis, esto es un tapiz rodante, o sea, es una cinta de correr como la que nosotros utilizamos. Está declinada a 20 grados y ahí poníamos a correr a los ratoncitos durante 40 minutos. Durante una hora, perdón. Entonces, durante esa hora el ratón está corriendo y cuando finaliza la sesión de entrenamiento recogimos muestras de músculo a las 5 horas y a las 24 horas finalizado el ejercicio. Y después hicimos unos análisis de daño muscular. ¿Cómo podemos saber si un músculo está dañado o no? Hay una técnica que se llama por histología, que lo que hacemos es incubarnos anticuerpos, que en este caso se llaman filamina C y histioprotein, que es la 27 en este caso, que tiñe la fibra muscular, y si hay daño muscular se tiñe de un color y si no hay daño muscular no se tiñe. Fijaos. En este caso, esto es una fibra muscular aislada. ¿La veis, no? Es la fibra muscular. En este primer modelo es una muestra de músculo de un ratón que no ha hecho ejercicio. Y si os fijáis, a ver, perdón porque... Bueno, no sé, creo que he borrado una diapositiva sin querer. Vale, no pasa nada. Voy a pasar directamente a la siguiente porque os lo explico aquí. Esto es otro tipo de corte de la fibra muscular, ¿vale? Sería un corte transversal en el que vemos aquí las fibras musculares. ¿Lo veis? Cada espacio. Eso sería una fibra muscular cortada transversalmente. En este caso, en esta primera imagen, no ha habido ejercicio físico y, por tanto, las tinciones que deberían teñirse de color verde, el marcador de daño en este caso es verde, pues no hay. Sin embargo, a las 5 horas, ¿qué es lo que observamos? Que ya hay fibras musculares que están teñidas con este color verde. Es decir, que sí que a las 5 horas empieza a aparecer esos marcadores de daño y a las 24 horas se mantiene. Esto mismo lo hicimos en humanos. Entonces, les pusimos a correr en un tapiz rodante en una inclinación declinada de 20 grados durante 40 minutos. ¿Y cómo sacamos la muestra al humano? Qué pena que no podáis ver los vídeos. Para poder coger una muestra humana, lo que hacemos es una biopsia en el vasto externo del cuádriceps y en esta agujita, ¿veis? Ahí recogemos la muestra. Y eso es lo que analizamos en el laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Me vais siguiendo bien de momento? Hicimos primero el modelo animal, les pusimos a correr de forma excéntrica y vimos que había daño tanto a las 5 horas como a las 24. Y repetimos lo mismo en el humano. Entonces, hicimos los mismos marcadores de daño y de nuevo vimos que cuando no hacían ejercicio no había daño muscular, pero a las 5 horas y a las 24 horas ya había daño muscular. Y en esta gráfica, que es la que se me ha traslocado un poquito, lo que observamos es la fibra muscular longitudinalmente. Esto de aquí es el daño muscular, es el marcador que está, en este caso es la tinción así más moradita. ¿Y sabéis lo que es esto? Blanco, que aquí, por ejemplo, esta es la imagen donde no han hecho ejercicio. ¿Sabéis qué son los puntitos blancos? ¿El qué? Son los núcleos, exacto. Son los núcleos de la fibra muscular. ¿Y qué os da la sensación que está haciendo aquí? Cuando hay un daño a las 5 horas, ¿qué están haciendo los núcleos? Están migrando.
los núcleos están migrando a la zona de daño. Hacia las 5 horas todavía no han llegado, pero están en camino, y a las 24 horas están completamente ahí. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, esto es en esta gráfica estamos representando la distancia entre los núcleos. Fijaos cómo aumenta a las 24 horas, a las 5 y las 24 horas con respecto a cuando no han hecho ejercicio. O sea, cuando no hay daño, los núcleos están separados, están en su ubicación normal, pero conforme pasan las horas desde el momento del daño, se dispara digamos, como se aproximan al daño, y ya a las 48 horas se resuelve el daño. Por eso, clásicamente, las agujetas también solemos decir que a las 48 horas, porque muchas veces está relacionado, a las 48 horas perdemos la sensación de ese dolor percibido porque el daño muscular ya ha sido regenerado. Vale. Entonces, ya sabemos cómo caracterizar el daño y sabemos que una sesión de ejercicio excéntrico va a inducir un daño muscular en las fibras del músculo esquelético. ¿Cuál es nuestro siguiente objetivo? Queremos saber si hay una implicación de las células satélite en la regeneración de ese daño muscular. ¿Cómo lo hicimos? De nuevo con una tinción. Podemos hacer una tinción para saber, para detectar exactamente si hay células satélite proliferando o no las hay. Es de nuevo un corte histológico en el que transversalmente cortamos el músculo y aquí veis las fibras musculares, ¿vale? ¿Lo veis todos bien? El corte transversal, muy bien. Entonces, en este caso, si había células satélite activas proliferando para poder llevar a cabo la regeneración muscular, tendríamos que encontrar un marcador que es el EDU, que debería estar en azul clarito. Si os fijáis, cuando no hay ejercicio no hay células satélite activas, como ya se sabía. Pero ¿qué pasa a las 24 y a las 48 horas? Que tampoco encontramos que las células satélite están activas. No están activas, no están proliferando y, por tanto, sabemos que hay un daño muscular porque ya lo hemos comprobado previamente, pero parece que no depende de las células satélite la regeneración muscular por el momento. ¿Qué más hicimos? Otros marcadores. Podemos decir, bueno, quizá es que la célula se ha muerto, porque hay muchas veces que el daño es tan agresivo que la célula muere. Para eso utilizamos otro marcador, que es este azul, que es DAPI, que lo que hace es marcar los núcleos y si está la fibra viva, pues el marcador está azul. Y si no está viva, no se tiñe. Y volvemos a ver cómo efectivamente están todos los marcadores teñidos, pero no tenemos ninguno de los marcadores que nos indicarían que las células satélite están activas o proliferando o migrando al lugar del daño para poder hacer la regeneración de esa fibra. Entonces, sabemos ya dos cosas. Primera, que el ejercicio excéntrico induce daño muscular, tanto en ratón como en humano. Y la segunda, que tras un daño más leve, no tan severo como quizá un traumatismo, como puede ser el ejercicio físico, no se induce una activación de las células satélite como ya se pensaba. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro tercer objetivo fue cómo los núcleos que ya hemos visto que sí que se activan con el daño muscular, cómo migran, o sea, qué es lo que está pasando para que esos núcleos estén migrando a la zona de daño y se encarguen de regenerar el músculo. Si os fijáis, esto es una visión longitudinal de la fibra muscular. ¿Sabéis qué son todas las banditas verdes? Son los sarcómeros y son las bandas de actina y miosina. Exacto. Muy bien. ¿Y esto de aquí? ¿Lo moradito qué es? ¿Cómo? No exactamente. ¿Qué más hemos dicho que hay ahí en la fibra muscular? El núcleo, ¿vale? Entonces, aquí, esto que está marcado más en verde, de nuevo con filamina C, es un daño sarcomérico. ¿Qué es lo que está pasando? Esto sería cuando no han hecho ejercicio. Esto sería a las 5 horas de hacer ejercicio, a las 10 horas, a las 15 y a las 24 o a las 25. No, a las 25. ¿Vale? Es una visión de la misma célula, de la misma fibra muscular en el tiempo. Cuando no han hecho ejercicio, antes del ejercicio, no hay daño muscular, no hay daño sarcomérico. Está íntegra la arquitectura del sarcómero. Y ahí está el núcleo de la fibra muscular, pues donde tiene que estar. A las 5 horas ya aparece un pequeño marcador de daño muscular. Y si os fijáis, el núcleo va desplazándose. A las 10 horas está todavía más cerca, a las 15 horas está prácticamente dentro del daño muscular y ahí lo veis. Esto aquí quizá lo veis mejor representado.
Esto sería justo el daño de la fibra muscular y ahí el núcleo completamente integrado en la zona del daño. ¿Y qué pasa a las 25 horas? Regresa a su sitio. El núcleo ya ha hecho lo que tenía que hacer y vuelve a su sitio. Aquí de nuevo, ¿vale? También es una progresión en el tiempo del daño muscular, cuando no hay daño, y luego desde el daño muscular a las 2 horas, a las 4, progresivamente hasta las 25 horas, que es un tiempo en el que ya se ha resuelto el daño muscular, o cuanto menos el núcleo ya ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces, fijaos cómo migra. Y ahora sí que me gustaría, voy a poneros rápidamente un vídeo para que lo veáis. Vale, fijaos cómo la zona del daño esta sería la zona del daño y estos son los núcleos que están migrando. Fijaos cómo se desplaza en el tiempo. Aquí han pasado 15 horas. Es a cámara muy, muy rápida, como el núcleo va desplazándose hacia el daño en la fibra muscular. Curioso, ¿verdad? Muy bien. Ay, ahora no me acuerdo cómo se hacía grande. Vale. Por el momento vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que repasar, que retroceder? Vale. Entonces, sabemos que hay daño muscular, que las células satélite no se activan, que los núcleos, los mionúcleos de la fibra muscular migran a la zona de daño y que conforme pasan las horas y ese daño desaparece, el núcleo se desplaza de nuevo. Pero ¿qué es lo que hace el núcleo cuando está en la zona del daño? ¿Qué pensáis que puede hacer? ¿Qué se os ocurre? Cosas que vosotros sepáis que regeneran un tejido. Algo que pueda regenerar. Por ejemplo, ¿cómo conseguimos hipertrofiar un músculo? ¿Cómo hipertrofia un músculo? ¿Cómo? Vale, estímulo, pero ¿eso qué induce? O sea, ¿qué es lo que en sí, a nivel material? Muy bien. ¿Quién lo ha dicho? Perfecto. Proteínas, ¿vale? Ahí vamos a tener la clave. Resulta que, bueno, obviamente el núcleo tiene una carga genética, tiene su RNA. Cuando el núcleo de la fibra muscular se desplaza a la zona de daño, lo que hace es liberar el ARN mensajero que se va a traducir a proteínas, que estas proteínas van a actuar como unos bloques de construcción que van a permitir reconstruir ese daño muscular. Entonces, lo que está haciendo el núcleo cuando se desplaza a la zona del daño es liberar ese contenido, ese ARN mensajero, que permitirá la traducción a proteínas y entonces la síntesis proteica para construir la fibra muscular. ¿Cómo sabemos que lo que está liberando es RNA mensajero? Pues de nuevo, tenemos marcadores y tenemos expresión génica. Entonces, lo que vemos es a las 5 horas, aquí estamos comparando la presencia del daño y estamos cuantificando la expresión de RNA, ¿vale? La cantidad de RNA mensajero que hay liberado en esa zona. Si os fijáis, a las 5 horas, cuando comparamos un entrenado con un no entrenado, hay un incremento de ese RNA mensajero en quien ha hecho el ejercicio y a las 24 horas todavía lo es más. ¿De acuerdo? En resumen, tenemos un daño muscular en la fibra muscular, del músculo esquelético. Hay un daño que puede ser producto del ejercicio físico, pero también puede ser producto de un golpe, de un traumatismo, de alguna patología, del propio proceso del envejecimiento, como puede ser la sarcopenia. Hay un daño en la fibra muscular. Se activa el desplazamiento de los núcleos de la propia fibra muscular que migran al lugar de daño
Y una vez están ubicados en el lugar del daño, liberan el RNA mensajero que se traducirá a proteínas para poder hacer, mediante esa síntesis proteica, poder regenerar la fibra muscular y resolver la lesión. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí. Sí, o sea, no tiene por qué ser una lesión en conjunto porque al final estamos hablando a nivel celular. Entonces, a lo mejor a nivel celular ni siquiera nosotros lo podemos percibir, pero al final también una gran lesión, una lesión que tú puedes percibir, sí que es una rotura de numerosas fibras musculares. Pero exacto, un estrés pequeño que a lo mejor nosotros no estamos percibiendo como un daño muscular, sí puede tener una rotura en la fibra muscular. ¿Vale? Exacto, eso es. Entonces, ya tenemos una nueva teoría que desmonta lo que se sabía hasta ahora, porque antes siempre se estaba achacando a las células satélite el papel de la regeneración muscular. Y resulta que sí, tienen su papel cuando hay un daño muy agresivo al músculo esquelético, pero cuando el daño es leve, por ejemplo, tras un ejercicio excéntrico, pero un ejercicio excéntrico que no tiene por qué ser solo en carrera, también en un ejercicio de gimnasio, de fuerza, de musculación, entrenando para un partido, hacemos numerosamente, o sea, de forma repetida y reiterada, hacemos contracciones excéntricas y las contracciones concéntricas también inducen daño. Pero cuando ese daño es leve, resulta que no depende de las células satélite, sino que hay un proceso de autosíntesis proteica de la propia fibra muscular que permite la regeneración muscular. ¿Y esto cómo lo podemos transferir? Bueno, sabemos que el acondicionamiento físico, la capacidad física de una persona, va a condicionar no solo su rendimiento físico, sino también cuanto mejor está una persona físicamente, mayor tiene que ser un estímulo para causar una lesión. A una misma intensidad de un estímulo que produzca un daño, una persona que esté peor físicamente va a tener más riesgo de lesión que una persona que esté mejor acondicionada físicamente. Y esto no solo en el rendimiento deportivo. O sea, esto no tiene solo una traslación práctica al rendimiento deportivo, también lo tiene en el ámbito del envejecimiento, como es la sarcopenia, la pérdida de masa muscular y fuerza asociada a la edad, y también en rehabilitación, en traumatología, ¿de acuerdo? Y os voy a hablar de un marcador que me gustaría que os quedaseis con él, que también tiene un papel muy importante en la regeneración muscular, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿vale? La G6PD. No sé si os acordáis de la vía de las pentosas fosfato, de que hayáis estudiando en fisiología seguramente, pero la G6PD es la primera enzima de esta vía metabólica. ¿Y por qué es muy importante? Tiene un poder antioxidante porque es la principal fuente de NADPH. ¿Y por qué el NADPH tiene un importante poder reductor? Porque convierte el glutatión oxidado en glutatión reducido. ¿Vale? Esto quizá ya se queda un poquito más alejado. No es tan necesario saber esto. Pero sí quedaros con que la G6PD en numerosas situaciones de pérdida de arquitectura del músculo esquelético, no solo tras una lesión deportiva, de nervación, isquemia, un daño agudo, aumenta la actividad G6PD como respuesta a ese daño. Es decir, es un indicador de regeneración muscular. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un estudio en el que, de nuevo, sometimos a ratoncitos a hacer ejercicio físico, pero esta vez no fue una sesión aguda, sino que los estuvimos entrenando durante 5 días. Durante 5 días hicieron el mismo ejercicio que el más tarde hicieron de forma aguda para que fueran aclimatándose y acondicionándose a ese ejercicio. Hicimos una recogida de músculos de nuevo para caracterizar el daño muscular, como os he comentado antes, que serían estos dos marcadores, y por otra parte, para poder estudiar la G6PD, tanto en su actividad enzimática como en su expresión génica. ¿Qué es lo que encontramos? Aquí tenemos una imagen de un músculo sin hacer ejercicio y aquí a las 5 horas después de hacer el ejercicio físico. En este caso, la filamina C, que antes estaba en verde, aquí está marcada en rojo. Pero fijaos cómo hay fibras musculares que a las 5 horas ya están dañadas. En esta gráfica lo veis mejor. Tenemos en la primera barrita el grupo de ratones que no hizo ejercicio. Y aquí, a la media hora, a la hora, a las 2 horas y media y a las 5 horas,
los ratones que sí que hicieron ejercicio y se recogió muestras a diferentes tiempos. Si os fijáis, efectivamente, conforme transcurre el tiempo, aumenta la presencia de daño muscular, aumenta ese daño y alcanza su pico a las 5 horas. Vale, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos el preacondicionamiento físico? Porque esto sería en una única sesión. En una única sesión, conforme transcurren las horas después de haber hecho ejercicio, aumenta esa presencia de daño. Vale, cuando hacemos un entrenamiento de al menos 5 días, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos, en estas dos barritas tenemos un grupo que no hizo el entrenamiento y además no hizo la sesión aguda. En la segunda barra tenemos un grupo que no hizo el entrenamiento de 5 días, pero sí hizo una sesión aguda. Y como esperábamos y ya sabíamos, la filamina C, que hemos dicho que es un marcador de daño muscular, se dispara. Cuando no entrenas y haces una única sesión de ejercicio físico, hay daño muscular en la fibra muscular. ¿Qué pasa cuando entrenas 5 días? Fijaos, no hay diferencias entre el grupo que ni entrena ni hace una sesión de ejercicio aguda y el grupo que entrena y hace una sesión aguda. Fijaos cómo tan solo 5 días te protegen frente al daño muscular. Y no solo en la filamina C, sino también en el hexoprotein y a nivel de expresión génica, ¿vale? No solo en tinción. Es decir, tenemos dos cosas. Primero, que la regeneración del músculo o la regeneración de la arquitectura sarcomérica se resuelve rápidamente porque normalmente a las 24 horas ya se ha resuelto. Y además que tener un preacondicionamiento previo te va a proteger frente al mismo estímulo. Va a evitar que tengas ese daño o por lo menos va a reducir la intensidad de ese daño. ¿Y qué pasa con la G6PD, que hemos dicho que es esta enzima tan importante? Si os fijáis en las barritas, en las barras rosas o roja, son quienes entrenaron durante una semana, en rojito quien entrena pero no hace una sesión aguda y en rosa quien entrena y hace una sesión aguda. Fijaos cómo aumenta tanto la actividad como la expresión de esta enzima en quienes han hecho un preacondicionamiento de una semana. Es decir, van a tener una mejor defensa antioxidante y una mejor defensa de cara a ese daño muscular de una posible sesión aguda. Entonces, ya así a modo de conclusión y que lo importante que quiero que os llevéis a casa, que no todos los mecanismos de regeneración muscular tras un daño dependen de las células satélite. Cuando el daño es leve, como puede ser por el ejercicio físico, el proceso de regeneración depende de la propia fibra muscular, concretamente de sus núcleos celulares, que migran a la zona de daño, liberan ese RNA mensajero y, cuando se traduce a proteínas, permite la reconstrucción de esa fibra muscular dañada. También que el ejercicio físico aumenta la defensa antioxidante, como hemos visto en el marcador de la G6PD, que al final es una de las bases moleculares de los beneficios del ejercicio físico, mejorar la defensa antioxidante. Y por último, que un preacondicionamiento físico va a atenuar los efectos de un estrés o de un estrés mecánico como pueda ser el ejercicio físico. Y ya para finalizar, agradecer a mi grupo de investigación de Valencia y a William y Pura, que son quienes hemos colaborado para poder desarrollar este proyecto. Y a vosotros, por supuesto, por escuchar y atender. ¿Quién tiene preguntas? Vámonos. Hola, buenas. Una preguntita. En una atrofia muscular que pueda estar dada, por ejemplo, como la atrofia muscular espinal, que al final es una enfermedad medular, ¿cómo se podría utilizar de alguna forma estos indicadores o de qué manera se podría trabajar para reducir esos efectos de atrofia? ¿Serviría la G6PD, como has comentado, que es un activo totalmente indispensable para la regeneración muscular? ¿Se podría utilizar en suplementación? Justamente, bueno, muchas gracias por la pregunta. Justamente estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en una molécula que es un activador de G6PD para justo casos de inmovilización, personas que al final tienen, pues como antes comentaba Luis, que no todo el mundo puede, aunque quiera hacer ejercicio, no solo a nivel social, también a nivel físico, y personas que tienen limitaciones y pues tienen que estar inmovilizadas o tienen limitación funcional que les impide poder moverse. Entonces, justamente estamos trabajando en el desarrollo de una molécula que activa la G6PD. Hay algún artículo, se llama AG1,
ese activador de G6PD es el AG1 y justo aumenta la actividad G6PD y nosotros lo que vamos a ver es si también permite mejorar a nivel, o por lo menos, ya no mejorar, por ejemplo, parámetros de fuerza o masa, pero cuanto menos preservarla. Entonces, justo estamos trabajando en eso. Es posible, ahí hay un campo de futuro. A ti. Eso es porque os ha quedado clarísimo que sois muy listos, que lo Bueno. sé yo. Bueno, entonces nadie más tiene preguntas. ¿Seguro que calla ahora? O que habla ahora. Mira, otro. Lo he dicho al revés. La pregunta es fácil y sencilla. Simplemente referencias, bibliografía que podamos nosotros buscar a los que nos interesa el tema de rehabilitación deportiva y de un poquito de investigación en este campo. Yo justo te iba a decir, o sea, aquí es donde escribimos todo este trabajo y muchísimo mejor de como yo os lo he contado. Es este Science que sacamos hace un mes. Y de todas formas, bueno, puedo darte libros y artículos, vamos, tengo un montón de material, de hecho tengo la memoria, o sea que si quieres te puedo mandar, bueno, y quienes queráis. También tenéis mi correo, que me podéis preguntar sin problema, si os interesa este ámbito, os puedo facilitar material y lo estudiáis con más calma o lo comentamos, yo encantada. Vale, ahora se me escucha. Bueno, si no hay más dudas, para empezar vamos a dar... Vale. Ya se van Está animando hecho de poco a rojo, poco. Yo es que me he perdido lo único en la molécula. Me parece muy bien, ¿eh? Dime. En la molécula G6P10 era. PD. D, vale. Que aparte de ser un indicador de regeneración muscular y ¿qué más era? Y ser un antioxidante, ¿qué otra importancia tenía? Porque creo que habías dicho como 3. O si eran solo esas dos, es que me Yo he creo que perdido sí, que tiene tiene poder antioxidante porque es el principal productor de NADPH y al final, en última instancia, al reducir el glutatión oxidado, lo que hace es eliminar el peróxido de hidrógeno, que es una de las sustancias más oxidantes que producimos en nuestro organismo y que tiene un papel importante en la regeneración muscular. No sé ahora si he dicho alguna otra, pero vamos, es una molécula que se estudia. De hecho, la deficiencia de G6PD es la deficiencia enzimática más frecuente en el mundo. O sea que es una enzima que es importante en muchos aspectos, no solo en el plano musculoesquelético. Pero también en fragilidad, por ejemplo, el tener mayor actividad o expresión de G6PD te previene el síndrome de la fragilidad, que es un síndrome geriátrico caracterizado por una pérdida de la función física, del rendimiento físico, que también es multisistémico, o sea, también te limita la capacidad de relacionarte con el ambiente, te aumenta el grado de dependencia con otras personas, o sea, es pues eso, tener una implicación en regeneración muscular, fragilidad, función física, fuerza. Okay, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a...? Vale, Pablo. Bueno, mira, te quería preguntar, a nivel de prevención, por así decirlo, ¿cómo podemos inducir estos mecanismos de la G6PD? Por ejemplo, en deportistas que jueguen a lo mejor 2 veces en competición por semana o una vez, que someten su cuerpo a muchísimas cargas, además esa semana tienen que recuperar, tienen que preparar la siguiente semana y pueden tirarse gran parte del año trabajando de esa forma. ¿Cómo podríamos trabajar nosotros como entrenadores, como redactadores, como fisioterapeutas para prevenir ese tipo de daño muscular? Pues es súper interesante y de hecho nosotros sí que hemos testado el aumento de la G6PD en ciclistas y en corredores, pero justo vamos a empezar un trabajo en halterófilos y en trabajo de hipertrofia y de fuerza para ver si en este tipo de entrenamiento también aumenta la G6PD. O sea, justo, me hace un montón de gracia porque habéis tenido la misma inteligencia que mis jefes. O sea, habéis tenido las mismas ideas. Pero justo vamos a trabajar con ello a ver si efectivamente también son estrategias que puedan aumentar la actividad y la expresión de estas enzimas. Así que si estamos en contacto en unos meses tendré la respuesta y te lo podré confirmar. Vale, muchas gracias Pablo por tu pregunta. ¿Alguna duda más? Vale, si este es el caso. Para empezar, darle muchas gracias a nuestra compi Esther, por favor, y un gran aplauso.
Porque la verdad que es una máquina en todo. Se la va a poner.